Bienvenidos a Bosnia y Herzegovina. Bosnia y Herzegovina es uno de los países más interesantes de la península balcánica. Al ser integrado por distintas etnias, principalmente bosníacos, serbios y croatas, y por sus diferentes religiones, musulmana, católica ortodoxa serbia y católica romana respectivamente, su organización es compleja y aún está muy marcada por la guerra finalizada en el 95. A tal punto que su estructura está dividida en dos entidades políticas, la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska. Por más que ambas son habitadas por todas las etnias, podemos definir a esta última como la parte serbia del país y a la primera como la parte bosníaca croata. En sí, en ambas se habla casi el mismo idioma, pero los serbios utilizan el alfabeto cirílico. Una gran forma de saber en qué parte del país estás es observando la bandera que utilizan, ya que en República Srpska prevalece la de Serbia sobre la de Bosnia y Herzegovina, o advirtiendo qué tipo de iglesias predominan en la ciudad. Si ves más mezquitas, sin duda estás en la parte bosníaca. En cambio, si la mayoría son iglesias ortodoxas, estás en la parte serbia. En este caso, la ciudad de Trebinje está al sur del país y fácilmente te darás cuenta que es parte de República Srpska. Detrás mío se encuentra un monumento homenaje a los defensores de Trebinje durante la Guerra de Bosnia. Es una pirámide que representa la espada protectora de la ciudad. Un jugo. Quizás para ustedes es una boludez, pero para nosotros es muy emocionante ver por primera vez un árbol de kiwis. Es una de nuestras frutas favoritas y nunca habíamos visto un árbol, así que es muy lindo verlo. Tengamos en cuenta que la guerra en Bosnia terminó aproximadamente en el 95, o sea, hace un poquito más de 20 años nada más, es una guerra muy reciente. Y justo en esta parte de la ciudad nos encontramos con un montón de casas incendiadas, que tiene signos de que estuvieron incendiadas y están destruidas por eso. Y justamente nos genera la duda de si es por causa de la guerra o por otro tipo de causas, pero nos sorprende mucho que muchas casas de este barrio están de esa forma. Es la contradicción que tienen estas partes, ¿no? Son pueblos hermosos, ciudades muy lindas, y por otro lado tienen la marca de algo horrible que ocurrió hace muy poquito. Según nos dijeron los vecinos de la zona, algunas de estas casas están así por la guerra, pero también por otras causas que no tienen nada que ver con el conflicto, ya que en general la ciudad escapó bastante de daños durante la guerra. Lo más afectado fueron algunas edificaciones musulmanas, como la mezquita de Osman el Pasha, que fue destruida y reinaugurada en 2005.
Al ser músicos, nunca perdemos la oportunidad de ver un concierto de artistas locales, y en Trebinje pudimos disfrutar del espectacular sonido del órgano de la Catedral de la Natividad de la Virgen María, tocado magistralmente por la pianista croata Josipa Leko. Si vienen a Trebinje, quizás porque lo vieron en este video y les gustó, de paso si les gustó nos pueden dejar un like, suscribirse, comentar lo que quieran. Pero bueno, si vienen, fíjense que en Google Maps, a la salida del centro principal de la ciudad, hay un caminito estrecho pero largo que va hasta el Puente de Piedra. Háganlo ese camino porque es súper recomendable, es muy disfrutable, tiene unas vistas hermosas y bueno... Y podés hasta, sí, no sé, sentarte a disfrutar, es al costado del río, entonces podés hacer un picnic, pescar, lo que quieras, es muy lindo, se escucha el sonido del agua y aparte tiene una vista del Puente de Piedra y de la iglesia que está arriba de la colina, increíble, que ahora se los voy a mostrar. Hay varios puentes en la ciudad que cruzan el río Trevisnica, pero el más famoso sin dudas es el puente Arslanavik. Arslanavik. ¿Qué tarado? Vamos de vuelta. Hay varios puentes en la ciudad que cruzan el río Trevisnica, pero el más famoso sin dudas es el Arslanavik. ¿Qué pelotudo? Arslanavik. Esto va por el blooper, boludo. Recorte de video. Arslanavik. Es muy difícil. Arslanavik. Hay varios puentes que cruzan el río Trevisnica en la ciudad, pero el más famoso sin dudas es el puente Arslanavik, que fue construido a mediados del siglo XVI, precisamente en 1574, y hoy en día es un monumento nacional de Bosnia y Herzegovina. Por más que sea pequeña, Trebinje fue un gran punto para comenzar nuestro recorrido por el país, que terminó siendo uno de nuestros favoritos. Fue una ciudad de primeras veces, ya que aquí entramos por primera vez a una iglesia ortodoxa serbia, vimos una planta de kiwis y vimos nuestro primer yugo, el famoso auto producido en Yugoslavia que Gustavo estaba desesperado por conocer. Después de caminar más de media hora cuesta arriba por la colina Crkvina, llegamos a la cima donde se encuentra el monasterio Herzegovinian Gračanica. Antes de hablar de la iglesia, es de destacar que la colina tiene una de las mejores vistas de la ciudad, tanto de la ciudad como del valle, de las montañas, del puente. La verdad que si quieren ver el atardecer, este es el lugar. Nosotros ya estuvimos ayer y hoy volvimos a terminar el día acá porque es hermosa la vista que tiene este lugar. Pero más allá de la vista, la protagonista de la colina es sin duda esta iglesia ortodoxa que está detrás mío, que para nosotros fue una sorpresa porque era la primera vez que veíamos una iglesia ortodoxa y nos encantó cómo se ve por afuera y también por adentro. Es una iglesia que homenajea o que está hecha en base a un modelo original de una iglesia que está en Kosovo, a la que quizás iremos en un futuro, ya veremos. Y se construyó en homenaje al último deseo de un poeta nacido en Trebinje, muy reconocido y muy querido por los locales, el señor Jovan Dušić.
Te despedimos con estas vistas, pero te pedimos que no te vayas sin dejarnos un like y un comentario. También te invitamos a disfrutar de estos recomendados y a suscribirte para seguir descubriendo más lugares con nosotros. Gracias, nos vemos y escuchamos en el siguiente video.